¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva clase. Bien, como les había comentado, la clase pasada, lo que vamos a ver hoy es acerca de la comanda y la carta. Hoy vamos a hacer dos temas en realidad en una sola clase. Uno, o sea, lo que sería que está en el cuadernillo como con dos unidades. Por un lado, lo que es comanda y carta. Comanda y carta, como les comentaba, que es lo que vamos a empezar, y después vamos a ver lo que es servicio de vino. Cómo se sirve el vino, qué es lo que hay que tener en cuenta, qué características tomar y demás. Bueno, como ya saben, cualquier consulta, si quieren habilitar el micrófono, sino por el chat, y también si tienen inconvenientes con la imagen o con los audios, me avisan. ¿Ok? Bueno, como ya vemos que somos y estamos en el horario, vamos a comenzar entonces con lo que les comentaba. Ahí está, con lo que es del servicio de salón, lo que es comanda y carta. Bien, empezamos entonces con lo que es la comanda. Creo que todos ya saben, igual en sí se denomina comanda tanto aparece ahí al anotador, está el cuadernito el blog donde el camarero toma el pedido, ¿sí? Como también el que sale de una impresora en la cocina, ¿no? Cuando trabajamos en cocina, es la comanda, también se denomina esa impresión que sale del pedido. En sí, bueno, realmente como les comentaba, es el pedido que toma el camarero, ¿no? Cuando se acerca a la mesa, y esto antiguamente, no hace tanto, pero ahora 20 años atrás, un poco más quizás, esto se hacía generalmente por triplicado, ¿sí? Para que tres copias, una que era para el atendimiento, el plato que iba para la caja, el edicionista, donde el papel ingresaba a la mesa, lo de consumo, y el tercero que se quedaba con una copia, el camarero. Y después al final del turno, como para verificar todo, el trabajo un poco del cajero, del explorador, del profesor, quien sea, era juntar esas tres copias y verificar que haya salido efectivamente, que se haya cobrado efectivamente todo lo que se notó. Era la forma de control, bastante caro, obviamente, todo el tiempo, pero era la única forma de controlar de que todo lo que se cobró es lo que realmente salió, porque también obviamente yo puedo hacer una nota, una comanda y mandársela a la cocina, pero no mandarla por caja, entonces no se lo cobro. Entonces era una de las cosas más sencillas que había para probar o para no cobrar algo. Pero bueno, eso, como les decía, eso si bien fue antes, hoy en día todos los, este, con todo lo electrónico ya ha quedado un poco en desuso ese tipo de forma de trabajar, ¿no es cierto? Hoy en día muchas veces, o quizás el mismo camarero sí anota en una comanda, en un papel, pero tiene que ir a la computadora o una central y es ahí donde ingresa los datos o ingresa qué se va a consumir para que esa comanda vaya a la cocina, salga a empezar en la cocina, que el camarero tiene que llevar a la cocina como era antiguamente, directamente en la computadora sale el mensaje, sale en la comanda en cocina o en el bar. Y también hay muchos, se está utilizando mucho también lo que es que ni siquiera es una como eléctrica o con la tablet, por ejemplo, donde el camarero marca ahí directamente los platos, ¿no es cierto?, que se va a seleccionar, o se le entrega al comensal para que al modo de carta el comensal vaya pidiendo, va acercando los platos, ¿no? Esa es como la forma un poco que se ha evolucionado gracias a la tecnología. Pero la idea básicamente elemental es esa, que
es la forma, el modo que hay para poder sacar algún alimento o alguna bebida del bar. Te escucho medio bajo, que no escucho bien, no entendí nada, perdón, escucho. Vamos a hacer lo mismo, lo que vamos a cambiar, sí, no sé si son los auriculares, las conexiones son los auriculares, vamos a cambiar los auriculares una otra vez, vamos a poner modo telefónico. Bueno, ahí ahí estamos mejor. Que no alguien me diga que sí y seguimos de esta forma. Entonces sí, mucho mejor, buenísimo. Otra cosa, buenísimo. Vamos a quedar así tipo telefonista entonces. Vamos a seguir así. Al final me compré los auriculares al pedo porque era para la clase, pero nunca, no tienen un buen resultado. Me quedarían para escuchar música. Bien, entonces seguimos con lo que estamos hablando de la comanda. Donde, bueno, hoy como electrónicamente se puede entregar una tableta o sea, una tablet o algo, donde directamente el cliente pide las cosas o marca las cosas que va a comer o quiere pedir, y de eso sale directamente a la cocina o al bar. Entre los datos que tenía que haber o que tienen que haber en la comanda, porque por más que esto sea electrónico, ¿no es cierto? Como les comentaba antes, por más que lo haga por una tablet o vaya el camarero a una caja y le ingrese en la computadora, a ver, en esto, si lo pueden ver mejor, ven ahí dice la fecha, dice la hora, la cantidad, la descripción de los platos, el número de comanda, ¿sí? Se ve ahí en el cuadrito a la derecha abajo. Bueno, esos son los datos indispensables que tiene que tener toda comanda, ¿sí? Fecha, número de mesa, para saber obviamente a qué mesa va, la hora, importantísimo para saber desde que lo pedimos cuánto se demoró el plato, la típica que hace una hora que estoy esperando y capaz hace 20 minutos, ¿no es cierto? Bueno, obviamente el camarero responsable de quién tomó el pedido, quién es el responsable de la mesa, cantidad de cubiertos, eso más que nada para hacer una estimación después o para saber, no sé, cantidad de cubiertos bien al día, a la semana, al mes, un promedio, o el promedio del valor del cubierto, ¿cierto? Y bueno, obviamente el número de comando como para un registro, antes era más obvio para saber a qué, o sea, cuando era por triplicado, ¿no? Para saber por el número de comanda, para unificar, pero hoy en día también como un registro de qué cantidad de comandas o el orden de las comandas también, ¿sí? Generalmente cuando se toman las comandas, bueno, se hace una para lo que es la bebida, o sea, pensemos siempre cuando vamos a un restaurante o algún bar, viene el camarero, lo primero que nos pregunta es la bebida, ¿sí? Como para ya ir empezando y nos da tiempo a nosotros también para elegir los platos. Se toman las bebidas y eso se manda y es lo primero que llega, ya que generalmente no suele tener mucha preparación. Y después lo que es la comida, que siempre se pide que se ordene entrada y plato principal, ¿sí? El postre, eso se deja para el final, porque no todos o comen postre o al principio ya saben qué postre van a comer. Entonces, sí es indispensable la entrada y el plato principal, porque de esta forma la cocina, ya estamos anticipando a la cocina qué es lo que va a comer en la mesa. ¿Entiendes? Entonces, si yo voy primero y anoto las entradas y después cuando termine las entradas recién voy a pedir o voy a tomar el plato principal, el cliente va a esperar una hora hasta que le llegue, porque entre que le pido la entrada, le llega la entrada, lo come, le pido el principal, preparan el principal y lo come, o sea, es mucho el tiempo. Entonces, para esas cosas, para cortar esos tiempos, se toma la entrada y el principal juntos, como el principal generalmente suele ser platos que más elaborados, donde tarda más la cocción, entonces mientras van comiendo la entrada, se va preparando el plato principal. Bien. Bien, entonces como aparece acá en la nota, esto es lo que hablábamos en las otras clases, a la izquierda se nota cantidad de platos requeridos,
y a la derecha el número de comensal que lo pidió. Esto se acuerdan lo que decíamos, ¿no? El punto, o sea, el orden donde está sentada la persona es de pedir referencia y que no me salía, es el número de comensal, ¿sí? Entonces, el comensal, yo tengo, por ejemplo, una César, una caprese y una sopa, y un lomo, un salmón y una pasta. Entonces, es uno de cada uno, y por el otro lado yo tengo que numerar para saber qué comensal es para bajar los platos y demás. Eso ya lo habíamos aclarado, pero bueno, es para eso también. Se suele poner también, por ejemplo, si es para hacerla más fácil todavía, si es una mujer se le hace un triángulo, y si es un hombre, alrededor del comensal 3 se lo hace un círculo, como para identificar más fácil que es un hombre y no una mujer, y para que quizás uno que no está, o es nuevo, no está muy acostumbrado, tiene que estar contando cada uno, entonces ve que el triángulo, el 3 es un triángulo y es una mujer, ya identifica más fácil, ¿se entiende? También es importante anotar las especificaciones, ¿sí? La más típica, por ejemplo, para los puntos de cocción de las carnes. Si yo no anoto nada, ¿qué punto de cocción tiene que salir la carne? ¿Saben? Entonces, esas especificaciones se tiene que aclarar también, o si, no sé, en vez de papas fritas sale con puré, no sé. Entonces, todos esos cambios que se pueden hacer tienen que ir especificados. Y nadie me respondió, pero bueno, como comentamos entonces, lo de la carne, siempre que yo no estoy aclarando el punto de cocción de la carne, siempre se entiende que es a punto. ¿Okay? O sea, si yo pido un lomo, un churrasco, no sé, lo que sea, una tira de asado, lo que sea, siempre el punto, si yo no aclaro nada, la cocina entiende que ese plato sale a punto. Si yo lo quiero pasado de punto, bien cocido, a la inglesa o luego como quieran denominarlo, ahí sí lo tengo que aclarar, porque la cocina, si no, lo va a sacar sí o sí a punto. Bien. Bueno, esto es lo que comentaba, el mozo nunca debe sacar algo de la cocina o del bar sin la comanda, sin la correspondiente respectiva comanda, perdón, porque obviamente es una forma de estar sacando productos sin ingresarlos, ¿no es cierto? Entonces, para un control siempre se tiene que ingresar y después sacar los productos. Y muchas veces también esto que les comentaba, por qué se pide la entrada y el principal. Cuando yo llego a cocina, el chef generalmente es quien ve las comandas y va a ir dirigiendo los platos y los órdenes. Va a marchar, como les decía antes, o sea, va a sacar una César, una caprese y una sopa, y va a empezar a marchar, ¿no? Lo que les comentaba, un lomo, el pescado y la pasta. O sea, la cocina ya sabe que las tres entradas, que es lo que sale, y el resto, como tiene un plato de entrada, van a prepararlos tranquilamente, sin mucha demora, sin mucha prisa, porque saben que tendrán un lapso de 20, 40 minutos entre que sale la entrada, se lo comen y llega el pedido del sale del plato principal. Recién ahí, por eso el camarero tiene que estar atento. El camarero tiene que estar atento a la mesa. En el caso de no esperar que el cliente termine de comer la entrada para recién darle el sale al plato principal, sino que cuando ya vemos que el cliente está terminando la entrada, yo puedo ir marchando, puedo ir sacando, o sea, haciendo el sale del plato principal, para que no esté tanto tiempo entre que termina la entrada y le llega el principal. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? O capaz estoy hablando un poco más rápido para que no sea tan larga, como son varios temas. Como se dan cuenta los cocineros que ya sacaron la entrada marcando la comanda, por ejemplo. Bien, como decía, el chef va a recibir la comanda y va a decir, como si se entiende, buenísimo. Va a decir, entonces, habíamos dicho que teníamos una parte de frío y otra parte de caliente, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era los chefs de partir, frío y caliente? Bueno,
Entonces, yo soy el chef, lo agarro y digo, sale una ensalada César, una caprese y una sopa. Marcha, un lomo a punto, o un lomo, si no tiene especificación, un lomo, un salmón y una pasta. ¿Sí? Al decir yo marcha, el cocinero, los que están en caliente, saben que lo tienen que empezar a preparar. ¿Sí? Hasta que el chef, hasta que yo, chef, no diga, sale el lomo o sale la mesa 10 con el lomo, la pasta y esto, la parte caliente, lo único que va a estar haciendo es preparándolo, dejándolo ahí. Si es algo que se hace rápido, no sé, una pasta que se hace rápida, lo deja capaz preparar la salsa nada más. Si es un lomo que es bien cocido, sí, ya lo tienen que empezar a cocinar desde antes porque va a tardar más el tiempo. Entonces, ahí es el chef el que va a dirigir, ¿sí? O sea, también el camarero le tiene que avisar obviamente al chef cuando sale el plato principal, ¿sí? Porque yo voy a sacar, como les dije, la entrada y el principal los voy a mandar todos juntos, ¿sí? Separado para saber cuál es la entrada y cuál es la principal. El chef recibe la comanda, hace salir las entradas y hasta que el camarero no viene y me avisa por otra comanda, o me llama o me grita, no sé lo que sea, sale principal mesa 10, el chef no va a dar la orden para que la gente de caliente empiece a sacar los platos. ¿Estamos? Entonces ahí es cuando se da cuenta, o cuando ya, si ya lo venía preparando, obviamente ya lo tiene preparando la cocina, lo caliente, cuando le dan el sale, ahí ya tiene que emplatarlo, ya tiene que sacarlo. ¿Sí? Por eso, como camarero, hay que estar atento siempre que el tiempo se puede, porque a veces con la cantidad de gente y todo no se puede, pero hay que estar atento a ese momento que ya están por terminar de la entrada para yo pedir el plato principal. Así no tiene tanta demora, porque sé que en la cocina se van a demorar un poco, quizás porque también hay muchos platos que sacar o demás, o es un poco lo que sea, entonces le achico de esa forma los tiempos y no evito quejas de hace una hora que estoy esperando el plato. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido. Si no, bueno, obviamente me preguntan. Entonces el mozo también tiene que saber los platos, o sea, los tiempos más o menos que se puede tardar en preparar cada plato, ¿no es cierto? No es lo mismo, como le decíamos, un lomo a punto, un lomo a la inglesa que un lomo bien cocido. O sea, por más que sea el mismo plato, el tiempo de cocción varía. No es lo mismo, ¿no? Una pasta que un risotto. ¿Sí? Entonces, también con eso, el camarero, sabiendo un poco la, el tiempo de preparación, puede dirigir mejor los tiempos en la mesa. Y bueno, obviamente cuando hay niños, todos aquellos que somos padres lo sabemos, se suele dar de comer primero o pedir el plato del menor primero para comer más tranquilo también, para que el chico no esté tan ansioso, no tenga que esperar la entrada de todos, ¿sí? Como generalmente comen un plato solo cuando son chicos. Eh, entonces se suele hacer eso también, se suele aclarar. Yo tengo que aclarar la cocina como camarero, tengo que aclararle la pasta para un chico, así que sale con las entradas, entonces de esa forma yo también manejo el tiempo, manejo o sea, los tiempos de la cocina para que la mesa no se demore. Bueno, también nunca debe cerrarse una mesa sin que el camarero haya verificado la cuenta, ¿sí? Acá esto es más, sí, esto es más, sería como una cuenta en realidad, tendría que cambiar este diseño. Donde para controlar obviamente que todo lo que se pidió esté ingresado, porque muchas veces por el apuro o lo que sea, como decía, siempre tiene que haber una comanda para sacar un plato o una bebida, pero capaz para las bebidas, bueno, dame la Coca-Cola, después te la ingreso y bueno, él después queda ahí y se termina regalando cosas. Entonces, para evitar eso, obviamente, el camarero, además de tener anotado para chequear cualquier duda, si es que le llevo una Coca-Cola, dos Coca-Colas, o si era para la mesa 10 o para la mesa 15, ¿sí?
por eso también es que se anota todo lo de la mesa y se anota todo, es ideal porque a veces la memoria puede fallar. El camarero tiene que, antes de llevarla a la cuenta, tiene que revisarla para lo mismo, evitar llegar a la cuenta a una mesa equivocada, que a veces nos pasa, o con productos de menos o de más, ¿sí? O sea, muchas veces si es de menos, capaz que no decimos nada, pero si son de más, obviamente nos quejamos, ¿sí? Entonces, por eso también el control de, de la comanda y por qué también es bueno que el camarero tenga ese anotador sabiendo las cosas que van a ir pidiendo. Bien, bueno, eso con respecto a la comanda. No sé si tienen alguna duda. Y bueno, si voy muy rápido también me dicen. Eh, Eso es lo importante para saber con respecto a la comanda, que es la forma de sacar los platos, la forma que esté después en el cargado en el sistema para yo después cobrarlo y después yo poder como restaurante hacer un control de la cantidad de platos que salieron, como le decía, el valor por cubierto, la cantidad de personas y demás. Bien. Bueno, seguimos ahora entonces con lo que es la carta, que es algo también fundamental, es algo total muy importante, a veces no se le da la importancia que se merece, pero lo es. Generalmente es el chef quien diseña la carta, o a veces el dueño con el chef, o el dueño sabiendo un poco la idea que tiene, si tiene conocimientos, son quienes diseñan un poco la carta y qué platos poner y qué platos no, para, para cada restaurante, ¿no? En eso también en la carta también se pueden poner distintas opciones, como no sé, el plato del día o las sugerencias del chef, ¿no es cierto? Algunos platos así que nosotros queremos destacar más. Puede ser por varios motivos, puede ser porque nos conviene económicamente o nos convienen ganancias vender más un plato de milanesa napolitana que un salmón, por ejemplo, ¿sí? Por más que el salmón sea algo más costoso, ¿sí? Pues la materia, o sea, el salmón en sí es más caro, obvio, que la carne vacuna. No significa plato por tener un mayor precio que otro me dé mayor ganancia, ¿no? Entonces muchas veces la ganancia, o sea, muchas veces voy a preferir vender platos quizás más económicos o un precio medio, pero la diferencia que me da de ganancia va a ser mayor. ¿Se entiende? Entonces, por eso también a veces se ponen estas o sugerencias del chef o recomendados o como quieran destacarlos, una cierta diferencia del resto de los platos. Por lo que les comentaba, la carta es importantísima en sí. Es, como aparece ahí, es la tercera impresión que tiene un cliente cuando llega al local, ¿no es cierto? Nosotros, restaurante, por ejemplo, que no conocemos, un poco supongamos, estamos paseando por cualquier ciudad que no conozcamos, no vemos la entrada, la fachada del local, nos llama la atención, nos parece agradable, de buen gusto, nos dan ganas de entrar. Cuando entramos, la ambientación, como decía antes, las primeras clases, la ambientación, la música, todo es acorde a tono, la presentación de los camareros, el orden, la limpieza, todo es buena señal que la elección que hicimos es la correcta. Y cuando nos sentamos y nos llega la carta, es como que cerramos todo eso, o mejor dicho, cuando llega el plato, pero la carta también involucra mucho de toda esa atmósfera que nosotros nos estamos imaginando o nos hicimos en la cabeza cuando entramos a este restaurante, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver realmente los platos que hay y también los valores, acordes obviamente seguro con el ambiente, como decíamos recién, pero también la importancia que le puede dar a la carta. O sea, la carta, es nuestra, valga la redundancia, nuestra carta
de presentación, o sea, es donde nosotros vendemos lo que hacemos. Entonces esta carta tiene que estar en buenas condiciones, no puede estar rayada, no puede estar manchada. Muchas veces nos pasa, vamos a un lugar y tiene mancha de aceite o tinta o salsa, peor. ¿Sí? Entonces, si ya la carta, ya lo que nos quieren ofrecer está en esas condiciones, es como que me traigan un plato con que no está faginado, que se nota la mancha de agua, que me pongan una servilleta sucia, ¿no es cierto? Con una salsa de tomate que todavía no salió del todo. ¿Sí? Entonces, es la carta de presentación, ¿sí? Como les decía, por eso es importante eh, que esté en buenas condiciones, ¿sí? Por eso también, y mucho también en relación a, bueno, en parte en la Argentina en sí, o muchos países también que pasa, como suelen tener cartas estacionales, o sea, como las estaciones son muy marcadas acá, ¿no? El primavera, verano y demás, y los alimentos que se consiguen en una época no se consiguen, no son muy caros para conseguir. También es bueno tener que estas hojas donde están las cartas sean removibles, sean fáciles de cambiar o fácil de limpiar, en el caso, como decía, por las manchas. Y también, obviamente, por la inflación, que no voy a mantener precios durante todo el año. Yo sé que cada 4, 5, 6 meses voy a tener que hacer un pequeño aumento para no ir a pérdida. Entonces, por eso, como les comentaba, es bueno eh, que las hojas sean removibles, que sean fáciles de limpiar, como esto que les comentaba, como esto que les decía. Em, el diseño de la carta obviamente siempre tiene que ver con la estética del lugar, ¿sí? No sé si es un restaurante mexicano donde es muy colorido y demás, la carta va a ir en representación un poco de los materiales o materiales típicos para ese lugar, o sea, para ambientar todo, ¿no? Tanto el restaurante, para ambientar en sí la carta también. Nos da esa sensación de que estamos en México, pónganle. Y también es recomendable, bueno, comenzar con un poco la presentación. Muchas veces vieron que quizás de la primera hoja cuenta un poco la historia del restaurante o la historia del lugar, por qué se llama la historia del nombre también. Eso también es bueno ponerlo en algunos lugares, sobre todo los lugares turísticos, por ejemplo, es como una reseña del lugar, de por qué es el nombre y demás. Lo bueno, como comentaba también en la primera clase, el logo, el nombre que va a tener, ya que va a ser la imprenta la impronta de nuestro local, que sea bien visible, que se entienda el logo, no que lo entendamos nosotros solos, sino que lo que queremos es que la marca se expanda. Entonces, que sea un logo y un nombre visible, acorde. No sé, se me ocurre lo más sencillo, Burger King, o sea, el rey de las hamburguesas, obviamente lo que va a haber es hamburguesas. Y el logo en sí es una hamburguesa. A eso me refiero, ¿no es cierto? O sea, que sea llamativo, que nos quede un poco, que le quede al cliente, obvio. Y por eso también es bueno repetirlo o ponerlo como en parte de la carta o como el fondo en parte de la hoja, el logo o el nombre, como para ir asociando, ir fijando un poco el nombre del restaurante, ¿no? Eh, También es bueno tener, bueno, como aparece ahí abajo, por esto que comentaba, una carta para niños o un menú para niños, ¿sí? Vamos a hacer, a ver, para que me contesten en el chat si saben la diferencia de carta y menú. Después la aclaramos. ¿Qué es una carta o qué es un menú? ¿Cuál es la diferencia? Por eso ahí dice X menú. Entonces, es bueno también tener eso, unas opciones, si sabemos que es un lugar donde es común que la gente venga con chicos, entonces nos libramos un poco de tener que hacer medias porciones o de hacer
o una carne sola o un espagueti sola. Entonces, de esta forma le damos esa posibilidad, a los padres también les conviene, les agrada. O también lo que les comentaba, si es una zona turística, ¿no es cierto? O acá mismo en Buenos Aires, una zona, no sé, en Palermo o en Puerto Madero o en Caminito, lugares donde sabemos que va a haber mucho turista internacional, tener menú o tener cartas en otro idioma. Forma, agilizamos mucho más el, el pedido, ¿sí? Porque el camarero es más fácil, a ver, poner un menú en portugués o en inglés que yo exigirle a mis camareros que aprendan inglés para explicarle los platos, ¿entiendes? Entonces, de esta forma, al comensal extranjero se siente eh, mejor, lo considera mejor y, el, hacemos más rápido también eh, la toma del pedido y no tiene que estar el camarero explicándole en un portuñol o en un inglés a medias qué significa cada plato. Por eso también, como aparece ahí, poner la descripción del plato, ¿sí? Más allá del nombre en sí, que es un plato conocido, no sé, un lomo al stroganoff, por decir, eh, poner la descripción de cómo está preparado el plato, qué es lo que lleva, cuáles son los condimentos que lleva, el tipo de cocción, todo, porque de esta forma lo mismo. Evitamos que el camarero le pregunten, ¿y qué es el lomo del stroganoff? ¿Qué lleva? ¿Qué no lleva? ¿Cómo se prepara? ¿Sí? Entonces, con esas aclaraciones, tampoco vamos a escribir todo un texto sobre el plato, pero sí aclarar bien el tipo de cocción, eh, los ingredientes que lleva, porque esto también me sirve para las personas alérgicas, ¿no? Porque puede haber algún, no sé, puede tener mariscos y la persona no, si no lo ve, no lo lee, no lo sabe, lo pide porque le gustó el nombre o porque le parece rico el plato, pero capaz que la salsa está hecha a base de mariscos o cualquier alérgeno, ¿no es cierto? Cualquier alimento alérgeno que pueda producir un problema. Entonces, por eso también es bueno aclararlo, como también para los vegetarianos, los veganos, saber qué elegir y qué no. Como también es bastante común ponerlos, o sea, hacer opciones veganas, vegetarianas, como decíamos recién, hoy en día hay muchos clientes que eligen esas opciones, entonces siempre tener algún plato, o para celíacos obviamente, donde diga que o es vegano, un apartado que explique que es apto para celíacos, por ejemplo. También otra recomendación, que la carta no sea muy extensa, ¿sí? Esas cartas que son sábanas de platos y platos y platos, es bastante engorroso uno tanto para el cliente, para leerlo, se pasa horas mirando la carta sin saber qué es lo que va a pedir. Y también para nosotros como restaurante tenemos que tener toda esa mercadería, si no, quiero pulpo, no tengo pulpo. Bueno, entonces quiero este, langosta, no, langosta tampoco tengo. Y entonces, ¿para qué la están poniendo en la carta si al final no hay 5 o 10 cosas que no tienen? Entonces, mejor reducir la cantidad de platos y saber que siempre vamos a contar con ese stock y no tener que estar limitando al cliente de qué platos comer y qué platos no. Algo importante también es el orden que se le va a dar a la carta. Esto siempre lo vamos a ver. Eh, También es para simplificar el pedido y para hacerle más fácil al cliente la toma del pedido. O sea, elegirle el plato, mejor dicho. Aclarar primero todas las entradas, después todos los platos principales, guarniciones si es que necesita, o salsa, por ejemplo, y demás. Y al final los postres, ¿sí? En ese orden, porque es el orden que uno va a ir comiendo generalmente.
Y a su vez, más allá de mezclar por un lado las entradas, como decía, principales y demás, hacer subdivisiones. No sé, en las principales se puede poner carnes rojas, carnes de aves, pescado, pastas, ¿sí? Para no ir mezclando, típico que a veces vemos, no sé, un lomo, una pescadería, un raviol, una chuleta de cerdo, un pechuga de pollo, ¿sí? Se va mezclando mucho. Entonces, para hacer más fácil también y para darle un orden, es bueno esto, es poner entrada principal y postre y a su vez, en caso que más que nada en los platos principales, que hay más variedad, subdividirlo dependiendo las características que pueda tener. Lo que es bebidas, bueno, también esto, lo que es bebidas, como dice, generalmente suelen estar al final, salvo en restaurantes de más categoría, estos restaurantes más elegantes, un poco más caros, donde se suele tener una carta de vinos, por ejemplo. O sea, se recomienda, ahora vamos a hablar de los vinos también, se recomienda o esta carta apartada de vinos cuando yo tengo una bodega, cuando tengo una cantidad de vinos lo suficientemente numeroso como para que me permita hacer una carta. Si voy a trabajar con 10, 15 vinos, no tiene mucho sentido. Pero si yo voy a poner, al ser un restaurante de un hotel 5 estrellas, no sé, un restaurante de Puerto Madero, no sé, que va mucho turista de alto nivel y demás, o sea, tener una carta de vino, además, sobre todo Argentina es un país vitivinícola, tener una carta de vinos importante también es buena. Y la forma de presentación de la carta es la misma, de la carta de vinos, ¿sí? Yo los puedo separar de dos maneras. La más típica, la más común que solemos ver es, por ejemplo, vinos blancos, vinos tintos, rosados o espumantes, o vinos blancos, rosados, tintos y espumantes, en ese orden generalmente, donde también hago subdivisiones de cepas de cada vino, ¿sí? La cepa, bueno, creo que saben lo que es el tipo de vino o la característica del vino. O sea, la Cabernet Sauvignon es una cepa, el Malbec es una cepa, el Pinot Noir es una cepa, todas esas son cepas tintas. Entonces, yo en la categoría de vinos tintos pongo Cabernet Sauvignon y aclaro todos los Cabernet Sauvignon que tengo, pongo Malbec, aclaro todos los Malbec que tengo, y así lo mismo para los blancos. Esa es la más común que se suele ver en la carta de vino. Y la otra es por bodega, ¿sí? Donde yo pongo la bodega, no sé, Salentine, y ahí aclaro vinos blancos y pongo los vinos blancos de Salentine, vinos tintos de Salentine y espumantes, o los espumantes los dejo aparte. Bodega Esmeralda, y pongo los vinos blancos de Esmeralda, vinos tintos de Esmeralda, ¿sí? Esa también se puede utilizar, no es la más común, pero también es una forma de hacer una presentación de la carta de vinos. Bien. Eh, bueno, nadie me contestó lo de carta y menú. No sé si andan tímidos o ya lo saben, por lo tanto lo aclaramos. Eh, la carta en sí es, son los platos. Eh, bien, no saben la diferencia. Bien, entonces vamos a aclararlo. La carta en sí es donde, como les comentaba antes, hay una entrada, un plato principal y un postre, y hay los diferentes tipos de platos, ¿sí? Con cada plato su descripción, como decíamos, su nombre, su descripción y su precio. Eso es una carta, ¿sí? Donde cada plato tiene su precio, su valor. El menú, en cambio, como la palabra en sí lo dice, es todo completo. Puede haber un menú de 3 pasos, 5 pasos, no sé. Generalmente hablamos de 3 pasos, que es lo más común, que es entrada, principal y postre, donde yo le entrego un menú a la persona y la persona me elige una entrada, un principal y un postre a un valor fijo. ¿Entiendes? Muchas veces lo más conocido es, por ejemplo, el menú ejecutivo. ¿Sí? Muchos restaurantes del centro donde hay mucha, mucha gente de trabajo que tiene, no sé, 1 hora para comer, no tiene mucho tiempo y opciones más económicas.
Entonces, en vez de elegir a la carta, se le ofrece este menú ejecutivo por un precio de, no sé, pongámosle, no sé ahora cuando volvamos todo cuánto va a estar, pero supongamos 800 pesos por decir algo. Y por 800 pesos yo puedo comer una entrada, un plato principal y un postre. Me puede incluir o no la bebida, eso depende del lugar, o el café, por ejemplo. Generalmente sí incluye, no sé, una bebida o una copa de vino, no sé. Pero yo ya sé que, o sea, yo sé lo que voy a pagar. ¿Sí? Yo sé que por 800 como 3 platos, y esos 3 platos los puedo elegir. Capaz que hay 3 opciones de entrada, 4 opciones de principales y 4 opciones de postre. Entonces yo lo armo, ¿sí? Por esos 800 pesos. Como decía, yo armo mi menú. ¿Se entiende? Entonces esa es la diferencia, que tengo ya todo servido. ¿Sí? Generalmente, como les comentaba, suelen ser más económicos, suelen ser o cuando no hay mucho tiempo para comer, sí, porque la cocina también, para la cocina también es más fácil sacar los platos que ya están en el menú, ya los conocen más rápido que para sacarlo, que sacar los platos de la carta. Y la carta se ofrece, bueno, o lo pueden elegir al mediodía para la gente que no tenga capaz tanto apuro, o para la cena, que se suele ser más relajada, o sea, donde la gente pueda disfrutar un poco más del tiempo, donde capaz sí pueda ofrecer la carta de vino, por ejemplo. Entonces tenemos más tiempo y ahí los valores van a depender de cada plato que yo pida. ¿Se entiende? Entonces, básicamente eso es la diferencia que hay entre uno y el otro. Eh, por eso, como aparecía en la cartita esa, donde lo mismo, o sea, uno va al restaurante donde hay un menú infantil y tienen una entrada o tienen un plato principal y un postre y la gasa incluida, ¿sí? Por 600 pesos, por decir. Entonces, ese valor ya incluye eso en vez de estar cada plato con su valor. Bien. Después, lo bueno también, lo que hay que tener en cuenta cuando se diagrama o se diseña un poco el menú, es apoyarse en las pautas publicitarias o en cómo tratar de vender más productos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? O sea, hay platos, como les comentaba, hay platos que se venden solos, o hay platos que me conviene que se vendan sobre otros por la ganancia que yo los tengo. Yo tengo, como decía antes, no sé, una milanesa napolitana, por más que sea más barata el plato que el salmón, me da más ganancia. Entonces yo prefiero vender la milanesa napolitana, pero bueno, el salmón también lo tengo que tener. Entonces es la forma de que yo pongo los platos, o sea, como los diseño en la carta. A ver, ahí estamos. Como yo lo diseño en la carta, me va a dar esa posibilidad, ¿sí? Tomamos en cuenta siempre que abramos un libro, una revista, lo que sea, la vista hace un poco ese recorrido. 1, 2, 3, 4, inconscientemente lo hacemos, o sea, siempre vamos a ver esa parte y hacemos un recorrido, un paneo rápido. Entonces, es ahí donde quizás me convenga poner a mí, o yo veo ahí donde me conviene poner los platos que me dan más ganancia, los que prefiero que se vendan, ¿no es cierto? El 1 y el 2 son los que prefiero que más se vendan, porque seguramente es lo primero que ve al cliente y hago que le guste ese plato, ¿sí? Y él va a comparar ese plato con el resto, ¿sí? Muchas veces nos pasa, o sea, no sé si comer pasta o pollo. Y veo unos ravioles caprese con una salsa exquisita y voy considerando ese plato con lo del resto, cuál me gusta más, pero ya tengo el fijo qué plato casi voy a pedir. Entonces, a eso me refiero de por qué me sirve cómo diseñar la carta o cómo poner cada plato, ¿no es cierto?, para sugerir un poco más las ventas. Bien, bueno, ¿alguna consulta con respecto a la carta? Si no, vamos a pasar a lo que es vino. Hablo de vino y ya me da sed. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, si no, bueno, después me hacen consulta, no hay problema. Seguimos entonces lo que es vino, con el otro tema, lo que es el servicio del vino. Bien, como
muchos capaz sabrán, se lo habrán visto, o conocen también. Siempre hay como una cierta ceremonia para servir el vino, ¿no es cierto? No es lo mismo servir una cerveza, servir una Coca-Cola o que el vino. Siempre tiene una cierta ceremonia, un poco por todo el proceso que lleva elaborar el vino, que no es poco, el tiempo que tarda en elaborarse y el tiempo que, si es que nosotros le vamos a dar guarda o no en bodega para que se añeje y demás. Entonces es relevante, es importante hacer esos detalles o hacer esa presentación del vino de una forma más particular, ¿sí? Generalmente, bueno, habíamos hablado del sommelier, que es quien se encarga un poco de la carta de vinos, en caso que estuviera, la carta de vinos y el sommelier, obvio. Y quien se encarga también de sugerirnos los vinos o de quien va a ser la persona que nos va a servir el vino en la mesa. Hemos dicho también que como no es tan común el servicio o sea, el puesto de sommelier, muchas veces, bueno, o lo tiene que hacer el mismo camarero o quizás el barman, como decíamos, o el supervisor tenga que venir y hace un poco toda esa presentación, ¿sí? El vino, bueno, como les comentaba, lleva su tiempo de elaboración, desde que se cosecha, ahora estábamos en septiembre, así que empezando por empezar la primavera, recién ahora van a empezar a florecer, ¿sí? Para que recién en marzo, febrero, marzo, se pueda hacer la vendimia y recién de ahí la elaboración, días, semanas, dependiendo del tipo de vino, y o sale al mercado o un tiempo de guarda, como decía, o meses o años para que después finalmente llegue a la góndola o llegue a los restaurantes. Entonces, también es un valor importante que se le agrega, ¿no es cierto? Y suele ser bastante elevado también el precio en los restaurantes del vino. Pero también es una forma de diferenciarlo un poco al restaurante, ¿no es cierto? Debido a como aparece ahí, el servicio, la calidad, los precios, la carta de vinos que pueda tener. Todo un buen restaurante siempre va a tener una buena carta de vino, una buena carta, buenas opciones de vino de todo estilo para acompañar sus comidas, ¿sí? Bueno, vamos a ser medio práctico, no la voy a abrir, ojo. Acá tengo también, si bien están los dibujitos ahí más abajo, pero para que puedan ver cómo es un poco la ceremonia del vino. Bien, como les comentaba, bueno, llega a la mesa al restaurante, si hay una anfitriona, lo sienta en la mesa, se le acerca las cartas de los platos, que es lo primero que se entrega, primero a las mujeres, después a los hombres, como hemos visto, o lo vamos a ver más adelante. Y se le ofrece, la anfitriona generalmente le ofrece la carta de vinos, si quiere ver la carta de vinos. Si la persona me dice que sí, obviamente le llevo, si no, no. Y yo voy a tener que considerar, voy a tener que saber quién es el que pide el vino. O sea, la carta de vino se lleva una sola, ¿sí? Nosotros somos 4 personas que vamos a comer, nos dan 4 cartas para elegir los platos, preguntan por los vinos, uno dice que sí, la carta de vino se lleva solamente a esa persona, no se lleva a las 4, ¿sí? Y nosotros vamos a tener a esa persona como referente, como nuestro anfitrión, ¿sí? Pongámosle. No anfitrión porque está la anfitriona, como nuestro referente, mejor así no nos confundimos, va a ser esa persona, que muchas veces suele ser un poco quien guía la mesa, ¿sí? No tiene que ser ni mayor, ni de cierta edad, ni mujer, ni hombre, ¿eh? Puede ser totalmente indistinto. Muchas veces son las mujeres quienes piden vino, hay muchas mujeres sommelier o enólogas también, entonces, si bien uno está más acostumbrado a ofrecerle la carta de vino al hombre o darle la carta del vino al hombre, hay que sacarse ese concepto, o sea, la persona que lo pide es
¿sí? Si es una pareja y la mujer es la que dice, sí, quiero vino, yo voy a tomar vino, se le entrega a la mujer, ¿se entiende? O sea, es quien lo solicita. Y de ahí en adelante nos vamos a tratar con esa persona, ese referente, la persona que pidió el vino, que se supone que va a ser la persona que conoce de vinos. Entonces se le entrega la carta de vino, la persona me elige el vino y al sommelier, al camarero, quien sea, y va en la búsqueda del vino. ¿Qué tengo que hacer yo como camarero? O sea, si voy a servir el vino, vamos a poner acá a ver si... Ahí está, que se vea bien. Bien, obviamente lo primero que tengo que hacer es leer la etiqueta. En la etiqueta yo voy a tener toda la información. Generalmente la información que me va a dar es el nombre, si es que lo tiene, Almamora, en este caso, la cepa, no se lee ahí creo, pero bueno, es Cabernet Sauvignon, y el año, que es el año de cosecha, el año de vendimia, 2018. ¿Sí? O sea, yo tengo que saber qué es esto porque es lo mismo que va a decir en la carta, y para que yo ir a la mesa y presentarlo, señor, su vino Almamora, Cabernet Sauvignon, cosecha 2018. Este no es el caso, pero muchas veces también aparece el valle, y bueno, obviamente la bodega que sí, generalmente sí aparece. Sobre el valle, como les decía, no es el caso y no en todos los vinos está, no es obligación, pero es fundamental. Sí, no sé, si van a Europa, pudieron ir o conocen algo de, no sé, Francia, España, además Italia, por ejemplo, es más importante el valle, el lugar de origen del vino, que si es Cabernet Sauvignon o Malbec. ¿Sí? Acá nosotros le damos mayor importancia, en Sudamérica en general, se da mayor importancia a la cepa, eh, pero el valle, lo que se denomina el terroir, o sea, la zona donde se produce el vino es muy importante, y de hecho, como le decía, en Europa se le da más importancia a al terroir, al lugar donde se elabora, que a la cepa en sí. Si lo pide más de uno, no, se suele llevar una sola carta. Ahí o se da a la persona, o si, bueno, si hay dos personas que sí lo quieren ver, obviamente le damos a las dos, pero generalmente se suele llevar una sola carta porque va a ser uno el que pida. Pero también, como le repetía, si hay otra persona que lo quiere ver en la mesa para ir comparando y estar compartiendo la mesa, compartiendo la carta, se le puede llevar dos, no hay problema. Entonces, yo tengo que saber esto, identificar el nombre. Yo antes voy a leer Almamora, Cabernet Sauvignon, no sé, 2018, y de la bodega, se me fue el nombre, Finca Las Moras, obvio. Sabía que era Mora, pero se me fue el nombre. Entonces voy a llevar el vino, señor su vino, yo se lo presento a la persona que me pide el vino, como decíamos, al referente yo se lo presento. Voy a traer, en realidad es blanco, tiene que ser, este es un repasador, pero tiene que ser blanco, pero para que haga la forma. Vamos a hacerlo así, así se ve mejor. ¿Sí? Yo lo presento con una servilleta blanco y le digo el nombre del vino, Almamora, Cabernet Sauvignon, cosecha 2018. Así yo les presento el vino al que me lo pidió únicamente, y esa persona me va a dar el ok, que sí es ese de vino. Una vez que la persona me da el ok, yo lo que hago, lo que hay que tratar de hacer, lo ideal es no abrirlo en la mesa. O sea, en la mesa donde está la gente, no, sino hay estas mesitas queridón que se denominan, son unas mesitas chiquitas que se ponen al lado de la mesa, ¿no es cierto? Para no ocupar, como les comentaba cuando hacemos los eventos, hablamos de los eventos, no ocupar espacio, ¿sí? No invadir, sino que eh, ponerlo aparte, y ahí con mi destapador, que también mire, tengo todo a mano. Con mi destapador, en este caso de 2 tiempos, voy a abrirlo. ¿Por qué 2 tiempos? Porque tiene este de acá y este de acá para abrirlo más fácil. Entonces, si no tengo este gridón, no tengo para no abrir la mesa, me voy a una mesa, un costado, a un lado, para abrirlo. Siempre la etiqueta mirando al cliente, yo no puedo estar ocultándome de cómo se abre el vino, siempre la etiqueta mirando al cliente. Entonces, con la guillotina que tiene,
un cuchillito que tiene, le saco la cápsula, siempre también el vino fijo, yo no giro el vino, ¿sí? No voy a estar girando el vino, sino que le saco la cápsula y después, obviamente, ahí sale, tirabuzón, lo introduzco y lo voy introduciendo. No todo, porque la idea es que el tirabuzón no parta el corcho, porque el corcho va a ir al vino. Entonces, de esta forma, obviamente van a quedar los pedacitos de corcho flotando, que no es lo que uno desea. Entonces, más o menos uno ya sabe cuando tiene donde tiene que cortar, de seguir dándole al tirabuzón. Y ahí tengo un tiempo para subirlo y el segundo tiempo, por eso 2 tiempos que se denomina. Así, y sin abrirlo, obviamente no es tan gracioso, no es tan instructivo, pero bueno, esa es la idea para que más o menos comprendan cómo es, si bien muchos deben saber, pero para quienes no sepan cómo se abre el vino. Sí, ahí están un poco los gráficos también. Y una vez que yo abro el vino, que ya lo tengo destapado, lo que voy a hacer es servirle a esa persona a la que yo le presenté, a este referente, yo le voy a servir un poco solamente. Ahí como aparece en la foto de abajo, le sirvo un poco, para que el cliente no compruebe que el vino esté en buenas condiciones, básicamente. ¿Sí? Perdón. Compruebe que el vino esté en buenas condiciones. No es para que lo pruebe si le gusta o no. Se supone que el vino ya lo debe conocer o que algún referente sobre el vino, un conocimiento. Entonces él va a comprobar que esté en buenas condiciones, que no esté picado, que no esté agriado, que no esté de mal gusto ni nada. Yo igual cuando saco el corcho, yo me doy cuenta, o alguien que más o menos sepa de vinos, se da cuenta que el corcho va a estar bueno. O sea, con el corcho se puede dar cuenta que el vino va a estar bueno. Lo puedo oler el corcho. Sí, creo que había una imagen. ¿Me equivoco? No, otra vez. Lo puedo leer el corcho y ahí también me voy a percatar si el vino está en buenas condiciones. Entonces, le sirvo un poco a esta persona para que lo compruebe que esté en buenas condiciones. Si este referente me dice que sí, yo empiezo a servir al resto de la mesa. ¿Sí? ¿Y cómo voy a servir? Primero a las mujeres, mayor a menor edad, y después a los hombres de mayor a menor edad. Y dejo último al referente, a esta persona que me lo pidió, lo dejo último. Si es una mujer la que me lo pidió, lo mismo, lo dejo en último lugar. ¿Entiende? Si es una mesa de 6 personas, o sea, 3 parejas, y es una mujer la que me pidió el vino, le doy a probar a esa mujer el vino, le sirvo a las otras 2 mujeres, a los 3 hombres, y por último le sirvo a esta mujer, a la referente a la que me pidió el vino. Bien, siempre quien pide el vino, el referente va a ser el último que se le sirva. Y esto voy a proceder así cada vez que me pidan una botella, ¿sí? Cuando se termina la botella y voy a preguntarle también lo mismo a esta misma persona, a este referente, le traigo otra botella, quiere ver la carta de vino, elegir otro vino, no, seguimos con lo mismo. Voy a hacer el mismo procedimiento, presentárselo, abrirlo y ojo acá, ¿sí? Tener en cuenta, si es el mismo vino, yo voy a traer una copa nueva que se la voy a dar al referente para que lo pruebe, que cerciore que el vino está en las mismas condiciones y él me va a dar el visto bueno o no para seguir con las mismas copas. ¿Sí? Reitero, siempre y cuando sea el mismo vino. ¿A qué me refiero con el mismo vino? Como dice acá, Alma Mora, Cabernet Sauvignon 2018. Que cambie algo de esto ya significa que cambia el vino. Que no sea Alma Mora, obviamente, que no sea Cabernet Sauvignon, que sea Malbec o que sea 2017, 2019 en vez de 2018, ya cambia el vino, ¿sí? Entonces, yo tengo que explicarle, o sea, mire, 2018 no me queda más, me queda 2019, lo traigo igual, sí, lo traigo igual, y primero, como le decía, se le entrega se le da una copa limpia al cliente, al referente, perdón, para que compruebe. Si él me dice que está bien, repito, siendo el mismo vino, si él me dice que está bien, sirvo del mismo orden que el resto.
Si él me dice que no, que prefiere cambiar las copas, cambio las copas de todos, ¿sí? Porque una ya las tienen usada con el vino anterior, cambio las copas de todos. ¿Ok? Ahora, como decía antes, si no es el mismo vino, sea que sea otra marca, otra cepa, o como les decía, otra cosecha en vez de 2018, 2017, automáticamente yo tengo que cambiar todas las copas. Ni siquiera tengo que preguntar. ¿Se entiende? O sea, si va a seguir siempre con el mismo vino, idénticamente con el mismo vino, llevo una copa y le pregunto al referente. Ahora, si el referente me cambió el vino, o cambió la cepa, o lo que sea, y automáticamente, o cambió el año, automáticamente yo cambio todas las copas de todos los comensales y hago el mismo procedimiento. ¿Sí? En las copas, bueno, esto habíamos hablado un poco, ahí tiene que ser eh, generalmente vidrio o cristal, bueno, dependiendo de la categoría, pero que sea translúcida, sea que no sean opacas ni de colores, porque el vino se tiene que ver, las características que tiene. Eh, tampoco que tenga esos dibujos o esos diseños que habíamos visto, como les decía, los de la casa de la abuela, tampoco, sino que tiene que ser así como se ven. Y, y demás, hay de todos los estilos, dependiendo un poco el tipo de vino, pero sí o sí tiene que haber de estas 4 variedades. Vino blanco, la flauta que es para espumantes, esa alargada que ya habíamos hablado, vino tinto y vino agua y de agua, perdón. Y como accesorios, bueno, el destapador, decantador, frapera y servilleta o cristal. Bueno, el servilleta o cristal, este es lo que les mostré, no es, tendría que ser blanco. Destapador, ya lo conocen. La frapera, bueno, es para mantener más que nada las bebidas, los vinos blancos o los espumantes. Y el decantador, si no lo conocen, hay una imagen, este de acá, el de abajo, ese es el decantador, ¿sí? El decantador se utiliza, como el nombre lo dice, para decantar. ¿Sí? Y básicamente tiene 2 funciones. Una es decantar y otra es oxigenar el vino. El vino, cuanto más se oxigena, va a ir mejorando, ¿sí? Hasta un cierto momento que ya no sigue mejorando, obviamente, si está 3 días. Pero por eso hay que se puede preguntar o se suele usar el decantador para oxigenar el vino. O sea, como en este decantador, este de acá abajo, al yo servir el vino ahí, el vino va a empezar a tomar contacto con el oxígeno y va a ir cambiando de gusto, ¿sí? Aunque no me lo crean, es así. El vino cuando se va oxigenando va cambiando de gusto, generalmente por un gusto más agradable, ¿sí? De sabor también. Una prueba que pueden hacer o algo que capaz le pasó, no sé, en un casamiento o Navidad, Año Nuevo, en esas cenas que son largas de horas capaz, donde nos sirven un vino, por ejemplo, lo tomamos, nos agrada, a la hora o a la media hora volvemos a tomar el vino y le sentimos otro sabor. Bueno, es debido a eso, no es que estamos más borrachos, capaz que sí, pero no, es debido a eso, que el vino se oxigenó y va tomando otros aromas, va tomando otro sabor que por lo general suele ser más agradable. Un corto plazo, como les dejar 3 días, el vino se va a echar a perder, ¿sí? Eh, bien, y como les comentaba, o sea, es para oxigenarlo y como dice, como es el nombre de cantarlo, que si bien los vinos de ahora no, antiguamente los vinos tenían esa borra, ese sedimento, que sí son levaduras generalmente que mueren y obviamente van cayendo, van decantando. Eh, Como tampoco no nos hace mal, ¿no? Que un vino tenga esa borra, no significa que esté en mal estado para nada, sino que quizás el proceso que tiene de elaboración no es tan filtrado para eliminar eso, o que quizás al pasar muchos años en la botella va decantando y van cayendo esas levaduras. Pero, reitero, no significa que el vino esté malo, se puede tomar igual. Entonces yo de esta forma servirlo con el decantador puedo ir viendo si esa borra evitar que caiga en la copa, ¿sí? Entonces es bastante incómodo servir con eso, tengo que
aclararlo, porque hay que girarlo, no tengo uno acá para explicarlo, pero tengo que girar todo el decantador básicamente y cae una gotita, no se cae todo de golpe por la forma que tiene. Entonces es bastante incómodo para servirlo, pero yo de esta forma puedo ver si va a caer sedimento o no y de esa forma también evitar que caiga. Algo también importante, ahora que me acuerdo hablando de las copas, supongamos que el caso que yo al destaparlos se haya caído un poco de corcho en el vino, cosa que o porque el corcho estaba muy seco, o por mi mala experiencia, o sea, por poco conocimiento, lo que sea. Yo lo que tengo que hacer es, en una copa aparte, porque generalmente suele estar arriba, obviamente va a flotar el corcho y va a estar arriba. En una copa aparte sirvo ese poco, tiro un poquito de ese vino, que no se va a tomar, obviamente, porque tiene el corcho, y después trato de servir el resto, ¿sí? Para decantarlo no sirve tanto si tiene corcho, porque el corcho flota, entonces va a ir a la mesa. Sirve cuando son levadura, cuando es esta borra que, como al ser más pesada, va a ir al fondo, pero el corcho, como va a flotar, va a ser lo primero que va a caer. Entonces trato de servir en otra copa aparte este poquito y después, sí, cuando veo que no tiene corcho, no tiene casi nada de corcho, ahí empiezo a servir al referente y a los demás, ¿sí? Nos fuimos para abajo. Ahí está. Habíamos hablado entonces de que había que cambiar el vino, obviamente, si cambiaba, o sea, había que cambiar las copas, perdón, si cambiaba el vino, si cambiaba el año, igual hay que cambiar las copas sin preguntar ni nada. Esto, las copas y los accesorios, bueno, también para tener en cuenta, vinos blancos, rosados y espumantes se sirven a menor temperatura, generalmente entre 7 a 10, 12 grados como mucho, dependiendo del vino. Vinos tintos se sirven, no es temperatura ambiente, ojo con esto, ¿sí? Porque solemos escuchar que el vino se toma a temperatura ambiente y no es así, porque ahora la temperatura ambiente ahora es 14 grados y en verano la temperatura ambiente es 36. Entonces no es temperatura ambiente. Es generalmente, a grandes rasgos, los vinos tintos entre 16 19 grados de temperatura. Los vinos de guarda son aquellos vinos que tienen más años o sea, de guarda, más años en bodega, que, por ejemplo, ahora 2020 tomamos un vino del 2015, es un vino de guarda, o en 2014 es un vino de guarda. Si tomamos un vino 2019, no es guarda, o 2018. Se suele tomar una temperatura un poco más elevada, también 16 a 20 grados, no mucho más que eso, esas son las temperaturas generalmente que se sirven este tipo de vinos. Y también cuando se hace la degustación, o generalmente para el servicio de mesa, vieron que muchas veces se, se hacen estos menús de, como decíamos, de 5 servidas para maridarlo, ¿sí? Lo ideal también es seguir estas normas, que primero los blancos antes que los tintos, salvo, bueno, como aparece ahí, salvo que sean para postres, sean vinos blancos dulces, los cosecha tardía, por ejemplo. Primero los vinos más suaves antes que los más fuertes. Es prácticamente por el paladar, o sea, para que el paladar no se nos acostumbre a un sabor fuerte, ¿sí? Como puede ser un Syrah, y después vamos a tomar un Sauvignon Blanc que es totalmente suave, no lo vamos a sentir, ¿sí? Lo mismo que pasa con las comidas, o sea, con los que un brie antes que un queso azul, ¿sí? Porque si no el queso azul no va a tapar el resto. Los vinos jóvenes antes que los de guarda, o sea, los vinos jóvenes son los vinos del año, o sea, los vinos que se pueden conseguir 2020, 2019, esos son vinos jóvenes antes que los vinos de años anteriores. Y también los vinos secos antes que los dulces, porque los dulces también da esa sensación de como que empalaga y como que llena mucho la boca. Entonces, si tomamos un vino muy dulce al principio, los otros vinos no los vamos a sentir con el mismo sabor, la misma intensidad, los mismos aromas que si estuviéramos tomándolo esos primeros. Bien.
Bueno, se hizo un poquito más larga, me imaginaba la clase, porque al entrar 2 temas. Pero bueno, espero que les haya interesado, hayan aprendido algo nuevo. Y bueno, como ya saben, si tienen alguna consulta lo pueden hacer. Si no, después por el Classroom. Y bueno, si no, nos vamos despidiendo. Los esperamos. Aparte, vamos a hablar un poco em, de los tipos de servicio, además, y un poco también de coffee break, brunch y otros estilos de comida que hay. ¿Sí? Bueno, si estamos todo bien, está todo claro, eh, los dejo. Muchas gracias por acompañarme y nos veremos el martes que viene.